Vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Saben, la semana pasada empezamos esta serie de prédicas en donde estaremos viendo por cerca de 3 meses casi diferentes parábolas de Jesús, enseñanzas que nos trae nuestro Maestro a través de su palabra, a través de las parábolas. En el día de hoy vamos a ver la segunda de esta serie de prédicas. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Te invito a buscar ahí en tu Biblia Mateo capítulo 13. Vamos a ir a leer los versículos del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Lo tenemos? Sí, bueno, si no, ahí lo tienen en pantalla, ¿no? Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie, vamos a leer juntos en reverencia la palabra del Señor. Vamos a leer juntos esta enseñanza de nuestro Maestro. Palabras de Jesús. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a orar. Amado Señor, desde ya gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas tan prácticas, Señor, para nuestra vida, tan importantes, tan profundas. Señor, este es tu tiempo. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, se mueva en medio de cada uno de mis hermanos, los que están aquí escuchándonos o nos escucharán. Muévete, Señor, Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. Háblanos como cantábamos antes, Señor. Queremos escucharte en esta mañana, pero queremos escucharte a ti, Señor. Oh Padre Santo, te ruego una vez más que me llenes de tu Espíritu Santo. Que todo pensamiento, palabra que salga de mi boca, venga de ti, Señor. Que venga de ti, Padre, te lo ruego. Señor, glorifícate en este tiempo. Háblanos de manera clara, de manera audible, Señor. Queremos escucharte. Queremos llorar como niños, como cantábamos antes, Señor, de escucharte a ti de una manera cercana. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Segunda parábola de esta serie que estamos empezando. La primera parábola la trajo el pastor Vicente la semana pasada, una parábola muy conocida, la parábola del sembrador, ¿no? Un sembrador que fue echando semillas que caía en diferentes tierras, ¿no? En diferentes terrenos, y solo una cuarta parte de aquella enseñanza dio fruto, ¿no? Estamos hablando que estas parábolas, estas enseñanzas de Jesús las está comparando con realidades del mundo cotidiano, con su reino, el reino de Dios. Y tan solo decía una cuarta parte de aquellas semillas dio fruto, cayó en buena tierra. Hoy vamos a ver una parábola parecida. ¿Parecida en qué sentido? En que también vamos a hablar de un sembrador, o bueno, en este caso de dos sembradores, pero de un enfoque diferente. Así que no sé si pueden ponerme ahí en pantalla ahí está, ¿no? Parábola del trigo y la cizaña, es la parábola que estaremos viendo en el día de hoy. Y esta parábola hace referencia, por tanto, como dije, a una comparativa con el reino de Dios. El reino de Dios, su iglesia, nosotros como hijos suyos. Y dice aquí, está comparando al reino de los cielos con un sembrador que sembró buena semilla. Alguien, ¿no? Un hombre con un terreno allí fue y sembró buena semilla para que diera fruto y fruto en abundancia. Sin embargo, dice también la parábola que hubo otro sembrador. Un sembrador malo que en este mismo campo, en este mismo terreno, también sembró semilla, pero esta vez semilla mala, ¿no?
Eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, hay allí dos plantas, ¿no? Pueden ver allí el trigo y la cizaña. No sé si alguno me puede decir cuál es cuál, ¿no? Yo la sé porque yo hice el PowerPoint, ¿no? Entonces, no, yo sé cuál es, pero la verdad es que ni yo me acuerdo cuál es cuál, ¿no? Ahora mismo era una trampilla ahí. Bueno, en realidad dicen que tanto la cizaña como el trigo son plantas muy parecidas. Se dice que a simple vista es casi imposible distinguir cuál es cuál, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer y empiezan a salir las espigas, empieza a dar el fruto, allí se distinguen fácilmente, ¿no? Se distingue fácilmente. A medida que las plantas van madurando, ¿no? Recordemos, este hombre que siembra trigo, que es la buena semilla, el trigo, bueno, empieza a crecer, pero como ha habido otro sembrador no bueno que ha sembrado la cizaña, la mala hierba, empiezan a crecer juntos. Y dicen los expertos que cuando van creciendo estas dos plantas juntas, en la medida que crecen, sus raíces se van entrelazando, ¿no? Se van agarrando unas a otras, que hace imposible sacar a una sin dañar a la otra, ¿no? Sin dañar a la otra. Y bueno, veremos ahora más adelante algunas características de estas, pero de una manera muy figurativa, muy simbólica, lo que el Señor Jesús nos está planteando es un problema práctico que tenemos como hijos de Dios, o un problema práctico que podemos vivir como iglesia, que es que encontramos que lo bueno y lo malo se mezcla, ¿no? ¿Se acuerdan de las raíces, no? Van creciendo y en la medida que van avanzando, se van entrelazando, ¿no? Las raíces. Como hijos de Dios, vivimos en un mundo y aún dentro de la iglesia se va a mezclar lo bueno con lo malo. Es inevitable. Inevitable. Alguna vez he escuchado a alguna mamá que me dice, yo quiero que mi hijo tenga solo amigos de la iglesia porque ahí no va a recibir nada malo. No, porque somos todos pecadores. Porque yo mismo me voy a equivocar. Y porque no, por el hecho de venir a la iglesia, digamos, llevándolo a la comparación con la parábola, somos buena semilla. Hay mezclado de todo. Hay una mezcla. Y tenemos que luchar, vivir y combatir con ello. Encontramos lo bueno, pero también encontramos lo malo. Mira, Jesús con esta parábola nos lo ha puesto fácil. Porque unos versículos más adelante, en el versículo 36 de este capítulo 13, el propio Jesús nos está dando el significado de esta parábola, ¿no? Pueden leerlo, pero yo he sacado allí lo que dice Jesús. Mira, Jesús dice que el que siembra la buena semilla es Él. Jesús es el sembrador, ¿vale? ¿Cuál es el terreno? ¿Dónde siembra Jesucristo? En el mundo. Él siembra la buena semilla en el mundo. Ahora mira, qué interesante esto. Las buenas semillas, las semillas de trigo, dice Jesús, son todos los que ¿qué? Obedecen al reino de Dios. Los que obedecen. No dice los que creen, no, en Él. Dice aquellos que obedecen los mandatos del reino de Dios, esos son el trigo. Quiero hacerte una pregunta, ¿eres trigo? Mira que Jesucristo dice los que obedecen, no dice que si conocemos, que si venimos al culto, que no, los que obedecen su palabra son trigo. Y mira lo que dice Jesús en cuanto a la cizaña. ¿Quién es la cizaña? Los que obedecen al diablo, los que van en contra de las enseñanzas del reino. O todo aquel que no obedece a Jesucristo está yendo en contra de él, por tanto es cizaña. Amén, ¿estamos aquí? ¿Sí? Los que obedecen, depende a quién obedezcas, eres o trigo o cizaña. Es lo que nos dice esta parábola. Dice Jesús que los trabajadores que recogerán la cosecha son los ángeles. Son los ángeles que Él enviará. Y el tiempo de la cosecha es el juicio final, ¿no? Es esta explicación la que nos da Jesucristo de esta parábola, de esta enseñanza. Ahora, veamos algunas características de la mala hierba. No me funciona, si me lo pueden ahí.
Ahora, ¿sí? Aquí vemos lo que es la cizaña. La cizaña, aunque es una planta que se parece mucho al trigo, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? La cizaña es una planta venenosa. Sus granos son tóxicos, como pone allí, ¿no? Son tóxicos. Sin embargo, es una hierba muy común. Aparece por todo lugar y lo que hacen es impedir, obstaculizan el buen crecimiento de la buena hierba, ¿no? Esto es la cizaña, ¿no? Para los agricultores, los conocedores, ¿no? La cizaña lo que hace es impedir el buen crecimiento del trigo y es una planta venenosa. Sus frutos son tóxicos. Lo veremos más adelante. Son tóxicos. ¿Cuáles son las principales características de esta planta? Se confunde con el trigo. Se confunde con el trigo. Fácilmente, y hablando dentro de nuestra iglesia, la cizaña fácilmente se puede confundir con el trigo, con la buena semilla. Las malas enseñanzas, los malos consejos se pueden confundir dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro andar y nuestro caminar cristiano. Solo se le reconoce a la cizaña cuando aparece el grano, cuando aparece su fruto. ¿Por qué? Porque es un fruto tóxico, maligno, es muy diferente al del trigo. Y esto me recuerda a aquellas palabras de Jesús que decía: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no hay otra manera. Puede ser una persona que conozca mucho la palabra del Señor, que sea un gran comunicador, que venga a todas las reuniones posibles de la iglesia. Mira su fruto. Su fruto. ¿Tú quieres distinguir realmente una persona del Señor? Mira su fruto. El propio Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. Recuerden que el fruto de la cizaña es tóxico. Es tóxico. ¿Quieres saber, jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, quiénes son buenos amigos para ti? Mira su fruto. ¿Qué fruto hay en sus vidas? ¿Qué fruto hay de aquellos que dicen ser tus amigos? ¿Es fruto bueno o es fruto tóxico? ¿Te ayudan a crecer y a desarrollarte en el reino de Dios o son un obstáculo para tu vida espiritual? Mira su fruto. La cizaña es común en todo lugar. Mira, yo no sé de verdad cómo hace la mala hierba, pero crece por todo lugar. En nuestra casa tenemos un pequeño jardincito, ¿no? Y luchamos porque hay una planta viva, ¿no? Luchamos para cuidarla, ¿no? No somos grandes cuidadores, ¿no? de plantas, pero luchamos. Sin embargo, la mala hierba cada semana aparece por todos los lugares. ¿Y qué es lo primero que hago? Arrancarla. Oh. Mi primer instinto es verlo y querer arrancarla. Crece, sobreabunda la cizaña, la mala hierba está por todo lugar. Impide, como dije antes, el crecimiento sano del trigo. Vuelvo a repetir lo mismo. Aquí quizá las cizañas son nuestras malas amistades, los malos consejos que recibimos, las malas enseñanzas que recibimos, aún dentro de la propia iglesia. Aún dentro de la propia iglesia podemos recibir consejos, enseñanzas que no son las correctas. Mateo 7, 15, 20 dice lo siguiente: cuídense, hablando a la iglesia, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán, ¿por qué? Por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En el tiempo bíblico, en la época de Jesús, y yo diría que también en la actualidad, lo desconozco, pero sembrar cizaña en el campo era una manera mala, ¿no?, de hacer daño a aquel sembrador, a aquel dueño de aquel cultivo. Porque lo único que buscaba sembrando esa mala hierba era destruir de manera catastrófica la cosecha de aquel agricultor. La cizaña destruye. Como dije antes, impide el crecimiento, intenta ahogar la buena semilla.
¿Has escuchado alguna vez una referencia hacia alguna persona que dice, lo único que ha venido es a meter cizaña? ¿No? ¿Ahora entienden un poquito más? Es aquella persona que viene a desunir, a dañar, a destruir, no a traer nada bueno, productivo para nuestra vida. Y por eso repito que no estamos hablando del mundo. La iglesia no está exento de ello. Puede haber esa mala hierba que crezca dentro de nuestro, trayendo chismes, murmuración, crítica, división, destrucción para el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿O soy el único que lo ve? Yo creo que es así. Puede haber cizaña. Recordemos que la cizaña y el trigo crecen entrelazadas. Y en nuestra propia iglesia crecerá lo bueno, sobreabundará lo bueno, pero también habrá la mala hierba. Y nosotros como buenos cristianos hemos de cuidar nuestra propia semilla y pedirle al Señor que nos ayude a discernir lo bueno y lo malo. Hace no mucho tiempo con un grupo de jóvenes hablábamos de algunas cosas que estaban pasando y estábamos llegando al punto en donde, como dice la palabra, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Hay cosas que sutilmente parecen buenas, agradables y me ayudan a crecer y no es así. Es mala hierba que no podemos reconocer hasta que veamos ¿qué? Su fruto. Su fruto. Esta es una ilustración, esta parábola es una ilustración de los esfuerzos que hace Satanás para engañar y para destruir a su iglesia. A su iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo esta mezcla. Mezcla a aquellos que le obedecen a él, me refiero a Satanás, con aquellos que le obedecen a Jesucristo, sus hijos. Y hace muy difícil muchas veces que podamos discernir y distinguir lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Mira, les cuento algo que me pasó hace un par de semanas, quizá 3 semanas atrás, que vino un joven muy emocionado porque le habían compartido un enlace de un predicador de jóvenes, un predicador, creo que era, si no recuerdo mal, de Centroamérica o americano, no recuerdo bien. Y le dije, compárteme el enlace, ¿no? Me lo compartió, estuve viendo y realmente era un gran locutor, un gran comunicador, ¿no? Pero sin embargo, la palabra del Señor se distorsionaba de tal manera que no había manera de comparar eso con lo que decía la verdad, la palabra del Señor. O sea, era una serie de enseñanzas que eran completamente contrarias. Tuve que con este joven y a la luz de la palabra sentarme y empezar a ver cosa por cosa, cuestión por cuestión, porque realmente era cizaña para su vida. Pero este joven estaba emocionado porque le encantaba la manera de comunicar, pero no era la verdad. No era la verdad, queridos hermanos. Hoy tenemos al acceso montón de prédicas, de enseñanzas, pero tenemos que hacer como hacía la iglesia de Berea en Hechos capítulo 17. La iglesia de Berea, cuando escuchaba a Pablo y a Bernabé predicar, lo primero que hacían era ir a su casa y discernir a través de la palabra del Señor si lo que enseñaban era correcto. Esa era la iglesia de Berea. Y de la iglesia de Berea solo se hablan esos 2 versículos, pero muestran mucho lo que era esa iglesia. No podemos creer cualquier cosa. Debemos coger cualquier enseñanza, aún esta, y meditarla en la palabra del Señor. ¿Es verdad eso lo que dice el Señor? ¿Es verdad lo que dice su palabra? Porque es una manera también de cuidar nuestra buena semilla. No podemos creer cualquier cosa. Tenemos que creerle a la única verdad, que es la palabra del Señor. A veces nos volvemos más seguidores de hombres que de la palabra del Señor. No, tenemos que discernir cualquier enseñanza, cualquier estudio, si es verídico, si está en la palabra. Porque es una manera, repito, de cuidar nuestra propia semilla y de no permitir que la mala hierba nos coja y nos abrace también. Y terminemos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. O sea, no estamos hablando simplemente del mundo, que también estamos hablando también de la iglesia. Y de cómo Satanás busca de una manera muy sutil destrozar, dividir a su iglesia. ¿Cómo llegó el mal sembrador a la parábola que acabamos de leer? ¿Le avisó al buen sembrador? Mañana voy a estar por la mañana ahí sembrando en tus campos. No, dice allí la palabra del Señor. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo.
Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está cual león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Queridos hermanos, no nos durmamos. Hemos de estar atentos. Como dice aquí, primera, sed sobrios y velad, porque el enemigo está buscando en cualquier momento el momento ideal para sembrar la mala hierba, para sembrar cizaña en tu vida. Una vez que el enemigo sembró, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí para ser descubierto? ¿Qué dice la palabra? Sembró y se fue. Se fue. Porque, querido hermano, lo bueno cuesta que crezca, pero lo malo sobreabunda. ¿No es así? El enemigo no tenía que quedarse allí para cuidar la mala semilla porque crece sola. Yo no cuido la mala hierba de mi jardín, pero crece de una manera asombrosa. Sale por lugares que no me imaginaba. No, hemos de estar atentos porque el enemigo está de una manera muy sutil buscando el momento que te duermas para sembrar la mala semilla. Y puede ser una crítica, una queja, una palabra, algo contra el pastor, contra el líder, y ya dejamos y empieza a crecer. Hemos de estar atentos, cuidar nuestra propia vida, nuestra propia semilla. En cambio, lo dije antes, ¿cómo cuesta cuidar la buena semilla? ¿No? ¿Cómo cuesta, no, que nuestro cilantro que hemos sembrado ahí de fruto, no, crezca? Aquellas semillitas que plantamos y cuidamos, de repente cuando parece que sí, viene el sol y se quemó. Cuesta. La buena semilla hay que cuidarla, hay que protegerla. Tu vida, el Señor ha sembrado en ti la buena semilla. Hay que cuidarla, hay que protegerla. Se me quedó aquí la tablet enganchada. La tablet. Por un lado, mira, leyendo un poco esta parábola y comparando los tiempos actuales, viendo un poco también nuestra amada España, podríamos decir que el mundo, por lo menos el contexto en el que vivimos, está cada vez mejor, pero por otro lado está cada vez peor, ¿no? ¿En qué sentido está mejor? Mira, queridos hermanos, que el trigo está creciendo, ¿no? El trigo está creciendo. Creo que no tengo cifras exactas, pero escuchaba hace poco que el número de cristianos en España va aumentando, a un ritmo lento, pero va aumentando. El trigo va creciendo. Somos parte, ¿no? de esa cosecha que va allí creciendo y luchando contra la cizaña, pero va creciendo. Pero también, queridos hermanos, está cada vez peor, ¿no? Porque la cizaña aumenta por todos lados. Las malas enseñanzas, ¿no? Aquellas cosas que nos son de tropiezo para nuestro andar cristiano también crecen por todo lugar. Basta hablar con nuestros jóvenes y lo que les enseñan sus propios profesores, ¿no? O basta ver quizá en nuestros trabajos las cosas que nos piden hacer nuestros propios jefes, ¿no? Vivimos en un mundo en donde también la cizaña sobreabunda por todo lugar. Y recordemos, lo malo crece de una manera rápida, intenta obstaculizar lo bueno. Nuestro primer instinto, o mi primer instinto al ver la mala hierba, ¿cuál fue o cuál es? Arrancarla, ¿no? Voy rápido ahí a mi jardincito a querer desaparecer eso porque no quiero que haya ahí. Sin embargo, como cristianos, la parábola, las enseñanzas de Jesús nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña. ¿Se entiende? Nuestra misión como hijos de Dios no es arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña podríamos arrancar también el trigo. Podríamos quizá dañar a algún hermano. Podría ser de tropiezo para un hermano que está creciendo en el Señor. Nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra del Señor y cuidar nuestra propia semilla. Sembrar la palabra de Dios y cuidar nuestra propia semilla. Mira, me encanta, mi capítulo favorito de la Biblia es Juan 17, en donde Jesús intercede, ¿no?, por todos nosotros. Y dice allí Juan, teniendo ese tiempo de comunión con su Padre Celestial, dice, versículo 15, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Más bien, dice Jesús allí en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Estamos en un mundo, claro, mezclados con aquellos que obedecen a Satanás, aquellos que le han dado la espalda al Señor Jesucristo. Pero no debemos de mezclarnos con ellos. ¿Y cómo es la manera? Jesús dice aquí, no te pido, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Queridos hermanos, nosotros no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que Él no es del mundo y Jesucristo habita en nuestro corazón. No somos del mundo, habitamos en un mundo, pero nosotros debemos marcar la diferencia, cuidar nuestra semilla. ¿Cómo? Dice Jesús allí, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres cuidar tu semilla? Santifica tu vida meditando en la palabra del Señor, haciendo que la palabra del Señor no solo sea conocimiento, sino que eche raíces en tu corazón. Arraigando la buena semilla, fortaleciendo aquello que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Por eso Jesús dice en la parábola que el trigo son aquellos que le obedecen. Cuando conocemos mucho de la palabra, pero no la aplicamos en nuestra vida, es que la palabra se ha quedado aquí, en conocimiento. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que ese conocimiento baje y eche raíces en tu corazón. De esa manera tu vida empezará a ser santificada y empezarás también a ser testimonio para otros. ¿Se entiende? Santificar nuestra vida a través de la palabra, a través de los tiempos de oración, en una búsqueda profunda de Él. ¿Sabes qué pasa también cuando tenemos ese anhelo de buscar, de meditar en su palabra de manera profunda? Que cuando vengan falsas enseñanzas, discerniremos que eso no es bueno para nosotros. Por muy bonito que parezca, eventos que se plantean muy bonitos y todo, si nuestra vida está siendo santificada a través de su palabra, sabremos que eso no es correcto. Ahora bien, no se nos permite con esto, no quiere decir que hemos de ser tolerantes con lo intolerante, ¿no? O sea, hemos de cuidar nuestra propia semilla y habrá momentos en los cuales será necesario también alejarnos de alguna mala hierba, de aquello que está afectando nuestro caminar cristiano. El mismo Mateo, capítulos más adelante, en el capítulo 18, el propio Mateo nos da alguna metodología para solventar las malas conductas dentro de la iglesia, ¿no? Solventar malas conductas dentro de la iglesia. Y lo primero que dice es que hablemos con esa persona a solas, ¿no? Que hablemos, que confrontemos a esa persona del mal que está haciendo a la iglesia o a nuestra vida. Si no obedece, ¿no? Entonces ya llevémoslo a los ancianos de la iglesia para que juntos oremos, ¿no? Y podamos hablar con el hermano y lograrle que corrija su conducta o se aleje de su pecado. Y si dice que no, dice que se haga público a toda la iglesia. Y si aún así tampoco se consigue, dice que lo tengas por publicano. O en otras palabras, como no creyente. ¿No? Como no creyente. El cuidado de nuestra semilla es también esto, en amor, pero confrontar aquello que no es correcto dentro de nuestra familia de la fe. Ahora bien, sin olvidarnos que somos pecadores viviendo en medio de pecadores. Todos somos pecadores y vamos a fallar. Y el Señor lo que nos pide en Gálatas 6 es que con espíritu de mansedumbre corrijamos a nuestro hermano con el objetivo de ¿qué? ¿De machacarle? ¿De hacerle sentir mal? No, de restaurarle. Por tanto, ahora, esta semana que estaba estudiando esta parábola y entraba a mi casa y veía la mala hierba, tenía misericordia de la mala hierba, ¿no? Si mi impulso es digo, no, Señor, es verdad. Vamos a dejarla crecer un poquito más, luego la arranco, ¿no? Con más ganas, ¿no? Qué hermoso el Señor cómo hace comparaciones, pero tan profundas para nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, a veces vivimos la vida cristiana intentando arrancar cizaña. No, tristemente, me pongo yo en el primer lugar. Buscando quién está haciendo mal, alejando. No,
El Señor no, ese no es nuestro trabajo. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es seguir sembrando la buena semilla. Y a la vez que sembramos, cuidando nuestra propia semilla. Cuidando nuestra propia semilla. Cuidando nuestra iglesia. No darle cabida al enemigo cuando hayan críticas, murmuraciones, chismes. No, más bien en amor, como dice Mateo, querido hermano, vamos a sentarnos y arreglar este problema. ¿Quién te ha hecho esto? Bueno, vamos a reunirnos y en amor vamos a restaurar vuestras vidas y la vida de la iglesia. Estamos cuidando nuestra semilla, pero estamos también cuidando nuestro campo, que es nuestra amada iglesia. El enemigo va a buscar el momento en el que estés dormido para meterte cizaña. Lo va a hacer. Y lo va a hacer de tal manera que tú no te vas a dar cuenta. ¿Amén? Es que me he perdido, entonces es para que me dé tiempo a ubicarme donde me he quedado. Más bien, lo que Jesucristo nos dice allí: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega y hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En mi granero. Cuando apareció la mala semilla, estos trabajadores de este hombre, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¿No? Señor, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, ese era de los míos, ¿no? ¿Quieren que vayamos a arrancarla? Y el sembrador, sabiendo que el sembrador es Jesucristo, dijo: no, dejad que crezcan las dos, porque podemos a la hora de arrancar la cizaña hacer daño también al trigo. Dios manifiesta en esto su misericordia y su amor a no infligir un castigo, no general, sino que más bien lo que el Señor busca es dar una oportunidad más a esta cizaña para que se arrepienta y se convierta. No estamos llamados a rechazar, a aislar o a quitar, como dice aquí, la mala hierba. Estamos llamados más bien a en amor, a ayudar a aquellos hermanos a que se arrepientan y que entreguen su vida por completo a Jesucristo. El Señor da una oportunidad. El Señor es de las nuevas y continuas oportunidades para la humanidad. Si se arrancara de golpe la cizaña, ya es un juicio realmente. Pero lo que el Señor está permitiendo y está diciendo allí: no, dejemos que siga creciendo, a ver si llega el momento en el cual se arrepienten y se rinden a mí. Sin embargo, queridos hermanos, dice allí el Señor que enviará a sus segadores, que son los ángeles del Señor. No lo decía Jesucristo. Dice: y estos sí que se pararán. Querido hermano, amada iglesia, llegará el momento de la siega. Y los ángeles del Señor entonces arrancarán la cizaña y la pondrán a un lado. ¿Para qué? Para quemarla. Llegará el momento, ahí sí, del juicio final, del momento en el cual estemos ante Jesucristo. Tendremos que rendir cuentas y allí será separado. Mientras que la buena hierba, ¿a dónde irá? Dice: los justos resplandecerán, ¿como qué? Como el sol. Y disfrutarán de su eternidad en el reino de su Padre. Querido hermano, llegará el momento de la siega. Llegará el momento en el cual rindamos cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Llegará el momento en donde el Señor Jesucristo usará su hoz y separará la cizaña del trigo. Hasta que ese momento llegue, debemos seguir sembrando y cuidando nuestra semilla. Sembrando y cuidando nuestra semilla. En este punto culminante del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo, y hablando de este último momento en cuando nos encontremos con nuestro Señor, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una vez más el Señor habla de la obediencia. Recordemos que Jesucristo dijo que la buena semilla es aquel que obedecen al reino de Dios. No el que conoce, el que obedece, el que hace la voluntad
de su Padre. Voy terminando con algunas preguntas para meditar. ¿Qué clase de semilla soy? ¿Soy una semilla de trigo? ¿Estoy dando buen fruto? ¿He sido complaciente con la cizaña en algún momento y reconozco que mi fruto se ha dañado o está siendo dañado? Quizá hay amistades en tu vida que están perjudicando tu caminar cristiano, que te están alejando del reino de los cielos. O quizá, dice allí, he sido cizaña para otras personas, impidiendo que produzcan buen fruto. ¿Estoy velando para que mi adversario, el diablo, no siembre cizaña en mi vida? Wow. Muchas preguntas, ¿no? Pero meditemos en ello. ¿Qué clase de semilla soy? ¿Estoy siendo parte del crecimiento de cuidando mi semilla, haciendo que mi campo, mi cultivo crezca? ¿O estoy permitiendo que entre cizaña en mi vida y en mi corazón? ¿He sido cizaña en algún momento? Que el Señor nos ayude, ¿no? Recordemos que nuestra misión aquí en la tierra no es cortar la cizaña. Es sembrar, es cuidar, es ser parte de que su reino se siga extendiendo de una manera sana, correcta, pero recordando que estamos en medio de un mundo pecaminoso. Y como dijo Jesucristo, hemos de seguir caminando, creciendo, pero pidiendo al Señor que nos guarde del mal. Que nos guarde del mal, que nos guarde de las asechanzas, de las enseñanzas malas que recibimos o escuchamos fuera. Que nos ayude como padres a enseñar el camino correcto de la buena semilla a nuestros hijos. Y esperando el glorioso día en que llegue la siega. El Señor se encarga de eso. No te preocupes de la cizaña. Preocúpate de que no te contamine. Y preocúpate de seguir sembrando la buena semilla que tienes en tu corazón para los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Si ves una mala hierba ahora saliendo, tengan misericordia de ella, ¿no? Tengan misericordia. Pero recordemos que no es más que algo figurativo que nos lleva al reino de los cielos. ¿Hay algún hermano que se te viene a la memoria cuando dice cizaña? Ten misericordia de él. Ora por él. Ora por él. Sigue creciendo con él, cuidando tu semilla, pero también pidiéndole al Señor que tú puedas ser un instrumento de restauración y de bendición para ella. Del juicio se encarga el Señor. No te preocupes por el juicio. Preocúpate de cuidar tu semilla, preocúpate de cuidar tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa parábola que quizá hemos escuchado tantas veces, Señor, pero siempre que meditamos y profundizamos en ella, tú nos enseñas cosas nuevas. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos para cuidar nuestra propia semilla, Señor. Ayúdanos para ser instrumentos restauradores también de aquellos que viven como cizaña, quizá en medio nuestro, en nuestro alrededor, en nuestra propia iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderas semillas de trigo. Esto quiere decir aquellos que te obedecemos, Señor. No solo que conocemos tu palabra, tus principios, tus valores, sino que seamos aquellos que obedecemos, aquellos que hacemos tu voluntad. Señor, ayúdanos. Si estamos siendo cizaña en algún sentido, Señor, a recapacitar, a buscarte, a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia de aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a no solo cuidar nuestra propia semilla, Señor, sino a ser sembradores del buen fruto, portadores de las buenas nuevas que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos a entender que el juicio y la venganza solo proviene de ti, Señor. Tú te encargas de ello. No permitas que perdamos el tiempo en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cuidar nuestros campos. Ayúdanos a cuidar el campo de Fuenlabrada, Señor, nuestra amada iglesia. Ayúdanos a velar continuamente y no permitir que el enemigo de una manera sutil
quiera venir a destruir, Señor, los campos que tú has sembrado. Cuida, Señor, ayúdanos, Señor, a cuidar nuestros campos, Señor. Señor, y cuando llegue el momento de la siega, Señor, yo te pido que todos los que estamos aquí, los que están escuchando, Señor, disfruten de tus graneros. Disfruten de tus graneros, Señor. Sean apartados como la buena semilla. Ayúdanos, Señor, hasta que cuando llegue ese día, nuestras vidas sean santificadas por tu palabra, la única verdad. Oh, Señor, de estar pendiente, de quitar la cizaña, de sembrar la buena semilla. Oh, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.